Diariamente y sin darnos cuenta, tomamos alimentos que tienen un riesgo más elevado de generar algún tipo de cáncer. En este vídeo básicamente os voy a explicar la lista de los 20 alimentos más cancerígenos. Es una lista que publica anualmente la OMS basándose en estudios que anualmente hace sobre la prevalencia de diferentes tipos de cáncer y su relación con los alimentos, con lo cual creo que es algo que es interesante que conozcáis a la hora de limitar la ingesta de alguno de ellos. El primer alimento, y hemos hablado ya de él en muchos vídeos, es la carne roja. ¿Se puede comer carne roja? Sí, pero no todos los días. La OMS considera que comer más de 100 gramos de forma diaria, todos los días, de carne roja, incrementa hasta en un 17% el riesgo de tener un cáncer de colon. Y sobre esto este año pasado se han presentado más de una decena de estudios. Quiere decir que no es una apreciación personal de estos señores, quiere decir que hay bastante información científica al respecto. En segundo lugar, tenemos el alcohol. Tomar diariamente más de 3 copas y media de alcohol incrementa hasta en 3 veces, es decir, multiplica por 3 el riesgo de tener, en primer lugar, algún tipo de cáncer en la propia boca, cáncer de laringe y cáncer de faringe. Es decir, es un riesgo que tiene asociado el alcohol. Tomar alcohol de forma social, de alguna fiesta y demás, no pasa nada, pero tomarlo de rutina todos los días incrementa el riesgo de tener ese tipo de cánceres. En tercer lugar, tenemos las carnes muy cocinadas. Cuando me refiero a muy cocinadas, me refiero a estas carnes que nos gusta echar ahí a la brasa y que queden con ese carboncillo por encima, que digo yo, que a mucha gente le gusta. Este tipo de carnes cocinadas así acumulan mucho humo. Este humo es lo que denominamos desde el punto de vista nutricional como hidrocarburos aromáticos policíclicos, los famosos HAP. Y estos hidrocarburos son altamente cancerígenos. La carne, la manera ideal de comerla es al horno, a la plancha, vuelta y vuelta, o bien carne hervida al que le guste. A mí personalmente no me gusta mucho, pero hacerla a la brasa, comer todos los días carne a la brasa, que sé que está muy buena, todo lo que queráis, pero acumula este tipo de hidrocarburos que son, ya os digo, muy generadores de cáncer. Luego tenemos también las bebidas muy calientes. Me da igual que sea el café, que la sopa y demás. Todo lo que sea tomar alimentos líquidos por encima de los 65 grados centígrados incrementa el riesgo de tener un cáncer de esófago. Y un cáncer de esófago es uno de los cánceres más mortales que os podáis imaginar. La mortalidad asociada a ese tipo de tumor es de las más altas. Por lo tanto, limitar en lo posible tomar estas bebidas, sobre todo tan calientes, porque son generadoras de cáncer per se. Luego tenemos también las bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas. Y se conoce desde hace mucho tiempo que el beber mucha cantidad de estas bebidas, esto es un estudio, el primero que yo tengo conciencia, se publicó el año 2012 en el American Journal of Clinical Nutrition, es decir, una revista de prestigio donde se demostraba que si un hombre, por ejemplo, todos los días bebía 2 latas de refresco gaseoso, una Coca-Cola o lo que sea, incrementaba hasta en un 41% el riesgo de tener un cáncer de próstata. Esto tomarlo también con pinzas, es decir, hay personas que todos los días beben y beben y beben de este tipo de bebidas y no les pasa nada, pero hay otras que con mucha menos cantidad lo generan. Por lo tanto, ¿se pueden tomar las bebidas gaseosas carbonatadas? Sí, pero con mesura, como siempre decimos. Luego tenemos el salmón de criadero. En el caso del salmón salvaje, no, pero el salmón de criadero, el salmón que se cría en grandes instalaciones y que luego se nos vende como a veces salmón salvaje, aquí arriba os hicimos un vídeo con todos los timos que nos meten con el salmón, que hay muchísimos. Pues yo os digo, el salmón de criadero tiene, debido a la forma de vida al que se le somete, es decir, vivir en zonas enjauladas con un tipo de alimentación no muy adecuada, un riesgo más alto de generar algún tipo de cáncer. Es cierto que nos aporta también omega 3 como el salvaje, pero en concreto el salmón de piscifactoría,
pues no es de lo más aconsejable comer diariamente. Ahora os voy a hablar de un alimento que seguramente muchos de vosotros no habéis caído, pero que es uno de los alimentos que más provoca la aparición de un cáncer de pulmón. Me estoy refiriendo a la pasta blanca, a los macarrones y demás. Comer periódicamente, pues 2 veces por semana, un plato de macarrones, espaguetis y demás, no pasa absolutamente nada. Pero si de forma rutinaria, todas las semanas, ingieres 5 o 6 veces, y hay gente que mucho más, pasta blanca, el riesgo, curiosamente, de que se incremente la posibilidad de tener un cáncer de pulmón se multiplica, ya que hay una relación muy directa entre los carbohidratos de ese tipo de pasta y la aparición de tumores a nivel pulmonar. Esto se demostró el año 2015, creo, por investigadores de la Universidad de Texas que establecieron esta relación y que periódicamente la OMS nos recuerda en sus estas recomendaciones que hace anuales de comer pasta, pero vigilando que no sea de forma rutinaria. Pasa algo muy parecido con el pan blanco y es por la misma razón que os he comentado con la pasta blanca. Productos altamente ricos en glúcidos son productos que incrementan el riesgo de tener un cáncer de pulmón. Y sin haber fumado, no penséis que este riesgo es más elevado en fumadores que en no fumadores. Cáncer de pulmón en personas que jamás se han fumado un cigarrillo. Hay también un alimento que hay que tener mucho cuidado con él porque se consume excesivamente, ya que es económico y de fácil acceso, pero que tiene gran capacidad de generar cáncer. Me estoy refiriendo al tomate enlatado, al tomate en sí y al jugo que se mete en la lata. Y no por culpa, vuelvo a decir, en este caso importante recalcarlo, no por culpa del tomate, sino porque al enlatar el tomate aparece en el líquido y por tanto también en la carne del tomate una sustancia conocida con el nombre de bisfenol A. Y el bisfenol A, es un producto muy canceroso. Luego tenemos la leche. Cuidado con la leche, con lo que voy a decir, que nadie me malinterprete. La leche tomada de manera excesiva y particularmente en hombres a partir de los 40 años incrementa el riesgo de aparición del cáncer de próstata. No da ningún problema en niños, en mujeres y demás. Los hombres que abusan del consumo de leche diario tienen un mayor riesgo de tener este tipo de tumor, muy común por otra parte entre los hombres. En este caso, y para los hombres en concreto, la OMS recomienda no beber más de 2 vasos de leche diarios. Creo que todo lo excesivo pues es malo. En su justa medida no pasa absolutamente nada. El azúcar refinado. La OMS cada año nos reduce la cantidad recomendable de azúcar, y no solamente por los riesgos de aparición de obesidad, caries, diabetes, etc., sino porque la glucosa, que es básicamente lo que lleva el azúcar refinado, es per se un agente cancerígeno. ¿Esto quiere decir que no hay que tomar azúcar? No, pero hay que vigilar mucho el consumo de azúcar. Y no solamente penséis que el azúcar refinado está en los terrones de azúcar o en el azúcar que nos venden para el café y demás. Vigilar, por ejemplo, muchas conservas. En muchas conservas se añade el azúcar como conservante. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso tomate frito. Veréis que tiene muchísimo azúcar. Este azúcar es un azúcar cancerígeno. Luego hay un grupo de alimentos que son los denominados alimentos modificados genéticamente, los famosos alimentos transgénicos, que aquí hay muchísimas dudas. Hay estudios a punta pala, alguno de ellos muy alarmante, que dicen que son muy cancerígenos. No hay una unanimidad en el sentido de cuán peligrosos son. Que son peligrosos no cabe la menor duda, no hay que abusar de ellos, porque lógicamente incrementan el riesgo de padecer cáncer. Pero, tanto como dicen, me parece un poco excesivo. Yo la recomendación sería que todo lo que veáis como alimento transgénico, de momento no abusaseis de él. Se puede tomar, no pasa nada, pero no de forma diaria, no de forma rutinaria. Luego tenemos que hablar también de los aceites vegetales. Pero los aceites vegetales, estos que muchas veces se utilizan en muchas freidurías, aceites de girasol y demás,
son aceites muy reutilizados, con los cuales se fríen mucho una y otra vez porque hay que abaratar, que el aceite está muy caro. Y estos aceites, si tú de forma normal tienes la costumbre de comer esta comida, que sobre todo es comida de calle, pues lo que va a ocurrir es que se incrementa el riesgo de aparición, sobre todo de cáncer de mama. Esto es más frecuente en la mujer, evidentemente. Hay cáncer de mama también en el hombre, no penséis, pero este tipo de grasas modificadas por el exceso de temperatura son también per se productos cancerígenos. Un alimento que últimamente se está estudiando mucho la incidencia que tiene en la aparición de determinados tipos de cáncer, como el cáncer de páncreas o el cáncer de hígado, son las palomitas de maíz. Y no porque el maíz sea un producto malo en sí, ¿me entendéis? Sino porque nos hemos acostumbrado mucho a comprar en los supermercados esos sobres donde están las palomitas, las metes al microondas y luego al cabo de 2 minutos, voilà, tienes aquí una bolsa de palomitas que están cojonudas con su mantequilla y demás. En estos productos se añaden conservantes y aditivos que son, si se consumen todos los días, vuelvo a decir, que comas 1 o 2 veces a la semana palomitas de microondas, no pasa nada. Pero de forma rutinaria sí que estos productos pueden, por acumulación y al pasar el tiempo, generar este tipo de cáncer. Cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, etc. Luego tenemos también, y hay que hablar, y lo siento porque es algo que sé que se consume muy mayoritariamente, a las patatas fritas estas que venden en bolsita. Que comas patatas fritas 1 o 2 veces a la semana no pasa nada, pero yo conozco gente que es adicta a comer este tipo de patatas. Y las patatas, cuando se fríen a altas temperaturas, se produce una transformación de los hidratos de carbono y aparecen las temidas acrilamidas. Y las acrilamidas son muy cancerígenas. Hay muchísimos trabajos científicos relacionando los niveles de acrilamida en diferentes presentaciones de patatas fritas que están relacionadas con muchos tipos de cáncer. Con lo cual, cuidado, producto cancerígeno sí, pero tomando en exceso, con lo cual la recomendación es que las tomemos siempre con moderación. Y claro, entonces me diréis, pues si las patatas fritas de bolsa son cancerígenas, las patatas fritas estas a la francesa, esta que cortamos en casa y hacemos en la sartén, pues hombre, son menos cancerígenas, pero también tienen acrilamida. La acrilamida se produce por la freiduría de patata. En la patata frita de bolsa hay mucha más, pero no penséis que en las patatas francesas, las patatas que acompañamos a los huevos fritos con chorizo y demás, no hay. Hay también, no en tanta cantidad, se puede comer un poco más, pero tampoco se debería abusar de ellas. Luego tenemos los cacahuetes. El cacahuete por sí mismo no es un producto cancerígeno, pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos, y es una intoxicación alimentaria muy frecuente, que cuando vamos y vemos una oferta de cacaos en bolsas, que en cualquier supermercado suelen ser cacahuetes que llevan mucho tiempo fritos, llevan mucho tiempo embolsados, y entonces el riesgo de aparición de aflatoxinas, toxinas ligadas a ciertos hongos que crecen sobre los cacahuetes, es elevado. Y las aflatoxinas son muy cancerígenas. Por lo tanto, ¿el cacahuete es cancerígeno? No, pero el cacahuete que lleva mucho tiempo frito y conservado, de natural, de forma, no tiene que ser porque el supermercado sea malo, sea bueno, que el fabricante sea malo, sino que a lo mejor lo tienes en casa, se te ha pasado, abres esa bolsa de cacahuetes, el riesgo de que tenga aflatoxinas y que esa aflatoxina sea cancerígena es mucho más elevado. Tenemos también que hablar de la harina blanca, por la misma razón que os comentaba lo del pan blanco o lo de la pasta blanca. Pues en la harina blanca ocurre lo mismo. Si abusamos de rebozados con harina, de tal, pues lógicamente tenemos un riesgo sobreelevado de tener pues algún tipo de cáncer. Sobre todo hay una relación muy clara, ya os digo, con los cánceres de pulmón. En su última revisión, también la OMS ha presentado un estudio de la Sociedad Canadiense del Cáncer donde establecen una relación entre el consumo excesivo de pescado salado,
Ya sabéis que en estos países cercanos al Polo Norte hay mucha tradición de consumir ese tipo de salazones, donde se ve que hay una relación entre este consumo y el cáncer nasofaríngeo, es decir, el cáncer de garganta, el cáncer de velo de paladar, etcétera, pues está muy ligado al consumo excesivo de este tipo de alimento. Y ya por último, ya lo dejamos con las carnes ultraprocesadas. Me estoy refiriendo a los salchichones, chorizos, salchichas y demás. Estas carnes son por sí mismas altamente cancerígenas. No quiere decir que comas de vez en cuando, pero se ha demostrado que si diariamente se comen más de 50 gramos de alguna de estas carnes de forma continuada, que un día comas 50 o 100 gramos no va a pasar nada, pero si todos los días de media ingieres esta cantidad, el riesgo de manifestar diferentes tipos de cáncer se incrementa hasta en un 18%, especialmente el cáncer de colon. El cáncer de colon está muy relacionado con este tipo de alimentos, los alimentos, las carnes ultraprocesadas. Aquí arriba os dejo un vídeo explicándoos los síntomas que vais a tener si tenéis un cáncer de colon. Es decir, a la pregunta de cómo saber si tenéis un cáncer de colon, en ese vídeo se os da, porque es una enfermedad muy inaparente y hay que conocer de entrada los síntomas iniciales, porque a día de hoy es de los cánceres más comunes y frecuentes. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.